Hola, soy Tommy Spidey, el erizo 10 Prime, y sean bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy reaccionaremos a un video hecho por el youtuber Sonic. En el día de hoy reaccionaremos a El mayor miedo de Albedo. Y sí, todavía estoy viendo el asunto de grabar los videos desde el computador, pero por el momento los grabaré desde mi teléfono. Albedo, uno de los iconos de este canal. Y cómo no serlo, él fue el primer personaje al que le hicimos un video. ¿En serio? Video que, por cierto, dentro de poco tendrá un remake. Pero sí, cómo no amar a Albedo. Es uno de los personajes que más me gustan, es sumamente entretenido, tiene muy buenos arcos y es uno de los personajes más complejos de la franquicia, con un montón de matices. Así que para una persona como yo, que se encarga principalmente de hablar de los personajes en un tono más serio y tomándolos como personas, el personaje de Albedo es una mina de oro. Y en esta ocasión, aprovechando el mes en el que nos encontramos, quiero hablarles acerca de uno de los aspectos de Albedo de los que menos tiempo he tenido. Cierto, este video fue grabado en el mes pasado, vale aclarar. Y sí, o sea, Sonic, este youtuber se enfoca más en hacer análisis a los personajes de Ben 10 para, por así decirlo, ver su lado más humano y dar a entender que los personajes de Ben 10, si bien parecen simples, son mucho más complejos de lo que parecen. Su miedo, el miedo a Ben Tennyson, el miedo a sí mismo, el miedo a fallar, el miedo a su cuerpo, la impotencia y la inseguridad que siente. Todo eso demostrado en un solo capítulo. Estoy hablándoles del capítulo La noche de la pesadilla viviente. Pero bueno, ya hablaremos a detalle de todo esto en unos segundos. Primero que nada, pase... Intro. Ok, ahora que el tema ya fue introducido a lo largo de este video, podemos hablar de forma más detallada de lo que vamos a hacer en esta ocasión. Este video funciona bajo la idea de que ya conocen al personaje de Albedo. No me voy a detener a tratar de reintroducir su historia o momentos importantes, puesto que ya lo hice en tres. Y bueno, así que yo me voy a hacer el cargo de eso. Albedo es un galván proveniente del planeta Garrard Prime, siendo el asistente de Asmuth, el cual ayudó a crear el Omnitrix. Pero Albedo no estaba de acuerdo con el hecho de que el Omnitrix fuera portado por un humano, así que en un intento de... no recuerdo cómo, pero logró crear su propio Omnitrix y se intentaría transformar, pero al estar enojado lo hizo de forma rápida, provocando que este Omnitrix tuviera algunos fallos y se vinculara al Omnitrix original, haciendo que Albedo obtenga ADN, haciendo que Albedo se transforme en una copia de Ben. Y bueno, no solo es una copia, ya que también tiene el ADN de Ben, así que su objetivo es ir a la Tierra para recuperar el Omnitrix original y regresar a su forma Galván. Listo, ya introduje a Albedo. Ocasiones anteriores. Aún así, creo que con lo visto solo en este capítulo se entiende bastante bien a dónde va. Por otro lado, voy a enfocarme desde la perspectiva de Albedo como persona. Nuevamente, no estoy tratando de decir que Albedo no sea una mala persona o un villano, claro que lo es. Pues Pero sí. intento verlo desde la perspectiva del personaje y tratar de entender por qué se siente como se siente. ¡Mi culpa a ti! ¡Tú me hiciste esto! ¡Siempre eres tú! Y todo esto a través de principalmente el capítulo de La noche de la Desde pesadilla Pesadilla viviente. Pero bueno, antes de hablar de este capítulo necesitamos dar un poco de contexto. ¿Qué es lo que llevó a Albedo a esta situación? Bien, Albedo es un personaje que durante sus primeras apariciones era alguien con un objetivo bastante simple. Ni siquiera creo que se le pudiera llamar un villano, solo un antagonista. Era alguien que se quedó atrapado accidentalmente en el cuerpo de Ben Tennyson, cosa que obviamente odiaba. Tanto porque es medio xenófobo y le consideraba a los humanos una especie inferior, como por el hecho de que simplemente no le gustaba la idea de estar atrapado en un cuerpo ajeno. Si pudiera, lo haría. Estoy atrapado en este pegajoso, sudoroso, ruidoso, hambriento, peludo, oloroso cuerpo de adolescente humano. Constantemente como papas y me rasco a mí mismo en lugares inapropiados. A ver, entiendo que el video trate de ser serio, pero a ver, si me pones esta escena, o sea, ya pierde algo de la seriedad. Ya pierde algo de la seriedad, ¿sabes? Que es una perspectiva totalmente entendible. Bueno, lo de estar atrapado en otro cuerpo, no lo de que los humanos son inferiores. Sí. Aunque tampoco me gusta mucho. A lo largo de las series vamos viendo cómo es que Albedo siempre tiene un único objetivo en mente. Quiere recuperar su cuerpo original. Ya sea robando el Omnitrix, saliéndose con Vilgax, un conquistador galáctico, o simplemente creando una máquina que lo lleva a este punto.
Para él, realmente el medio no importa, solo quiere su cuerpo de regreso. El problema con todo esto es que en su última aparición, antes del capítulo del que vamos a hablar en cuestión, Albedo aparentemente lo había logrado. Había logrado volver a ser un Galván. Que quieras. ¿Por qué querría atacarte? Ya no estoy atrapado en tu horrenda forma humana. Al fin me liberé de ti. Aguarda, ¿no vas a atacarnos? No. Pero debido a la interferencia de Ben, no funcionó del todo. Bueno, sí. Quedándose atrapado en un estado híbrido en el que apenas podía volver a su forma original por un par de minutos antes de tener que volver a ser un humano. ¿Por qué estás haciendo eso? ¡Qué ingenuo! El Ultimatrix debió interferir en el campo de alteración. Así que ahora, cambia lo que cambie, siempre regresaré a esto. Y todo esto fue causado por un malentendido entre Ben y Albedo. Situación que obviamente haría que Albedo lo odiase aún más. En este momento el objetivo de Albedo pasó de recuperar su cuerpo, lo cual ya era básicamente imposible para él, a convertirse directamente en un villano de Ben. Ahora se volvió algo personal. Lo odiaba y quería venganza. Esto lo llevó a tratar de hacer algo bastante peculiar. Guió un parásito el cual se alimenta de los sueños de los portadores, haciéndolos vivir una pesadilla constante para seguir absorbiendo energía. Albedo intentaría poseer a Ben, pero este intento fallaría, únicamente porque el cuarto de Ben es un desastre y Albedo se resbalaría, quedando atrapado por su propio parásito. Ya basta. Trato de... Así que nuevamente, antes de proceder con todo esto y tratar de darles algo de lástima sobre el personaje, tienen que entender que toda esta situación, nuevamente, es culpa de Albedo, no de Ben. Albedo es su propio mayor enemigo. Todas las cosas malas que le pasan, él las causa. Pero ahora sí, con todo esto introducido, podemos empezar a hablar del tema del video. Como dije, Albedo sería atrapado en su propia pesadilla, solo que este detalle no se nos muestra originalmente. Al principio asumimos que todo esto es desde la perspectiva de Ben, creyendo que estamos viendo su mente de manera muy similar a lo que pasó en la serie original. Vemos cómo es que él se enfrenta a diversos enemigos y los va superando uno a uno, por más difícil que sea la situación, en ocasiones pareciendo algo demasiado fácil. Pero el auto está aquí. Aún si se fue en el camper, se hubiera llevado el auto. Todos se fueron. Mamá, papá, Kevin. Mostrándolo en su estado más hábil y competente, siendo capaz de lidiar con todo lo que ese mundo se le traiga. Pero una vez entendemos que la pesadilla que estamos viendo es la de Albedo, es cuando todo esto cobra sentido. Albedo, como persona, es una sumamente arrogante, que se la pasa presumiendo de su inteligencia, y esto se ve principalmente en Omniverse, donde vemos cómo es que es una persona súper arrogante, que no deja de mencionar cómo es que él era mejor que Asmut y todo eso. Y sí, también es un alien, también es alguien súper engreído. Pero creo que en este capítulo es donde vemos al verdadero Albedo. Vemos que muy en el fondo, por más que presuma acerca de su inteligencia, él es lo suficientemente listo para saber que todo es una mentira. Por más que presuma de su intelecto, no deja de ser verdad que Ben lo ha derrotado vez tras vez. Albedo, fuera de todo el odio que siente por Ben, fuera de todos los deseos de venganza que tienen, está aterrado. Ese es el punto de este capítulo. Vemos cómo es que Ben es una figura intimidante para Albedo. Es una persona que puede literalmente caminar y pasar por encima de él sin ningún problema. Y esto es un detalle que me gusta mucho del capítulo, porque repito, esto lo vemos desde la perspectiva de la creencia de que Ben es el protagonista, Ben es el que está en el sueño. Así que cuando esto pasa, creemos que es un momento genial, creemos que es Ben nuevamente superando la adversidad. Pero eso es lo que hace que este capítulo sea fantástico. Es justo la idea que nosotros tenemos de que Ben sí o sí va a vencer a Albedo, el hecho de que este capítulo funcione para mí, porque inclusive nosotros como espectadores ya sabemos que esto va a pasar, porque Albedo tiene razón, Ben siempre va a vencerlo. Nosotros sabemos que es porque Ben es el protagonista, pero él no. Para él, Ben es básicamente un monstruo que puede pasar por encima de todo lo que sucede. Pues sí, o sea, si bien esta situación fue algo exagerada porque prácticamente NRG es prácticamente el alien del cáncer. A ver, lo digo porque prácticamente es un alien radiactivo, pero tiene sentido, o sea, para Albedo, Ben es un monstruo que siempre lo va a superar. Y esto me parece sumamente interesante porque nosotros, como espectadores, estamos a favor de Ben.
Pero traten de verlo desde una perspectiva opuesta. Asumamos por un segundo que toda esta serie sucede desde la perspectiva de Albedo, que esto es Albedo 10. En este contexto, Ben es básicamente Vilgax. Es un personaje que simplemente pasa por encima de todo lo que le hace sin nada. Es normal que Albedo tenga miedo, es normal que Albedo esté asustado de él. Bueno, pero sí. eso es solo si lo tomamos desde una perspectiva clara, solo si lo vemos de manera literal. Pero no creo que sea algo tan simple. Como dije, el personaje de Albedo es uno que tiene muchas capas y facetas. Así que no creo que el miedo de Albedo por Ben se origine simplemente acerca de que Ben lo ha derrotado muchas veces. Pues sí, o sea, tiene que originarse de otra cosa, como por ejemplo el que Albedo se haya transformado en literalmente en un clon de Ben. Creo que se debe a su propio complejo de inferioridad. ¿Y mis amigos abandonándome? Sí, es mi pesadilla. Dime por qué todo eso te asustaba. Astuto, Tennyson. Pero nunca me volverás a atrapar. Una vez me pongo a analizar todo lo que sucede en este capítulo y todo lo que sucede con el personaje de Albedo en la serie y principalmente Omniverse, se puede entender que todo lo que Albedo dice no es más que una farsa. Él es una persona que por más que presuma de su intelecto y de cómo es superior, muy en el fondo está consciente de que no es tan listo. Inclusive, todo su arco de Omniverse se basa en el hecho de que quiere obtener la inteligencia de Aswood para considerarse su igual. Albedo es una persona que es muy insegura, que siente que tiene que probarse a sí mismo en todo momento para asegurar que es una persona digna. Todo su problema de estar atrapado en el cuerpo de Ben empezó justo por eso, porque era inseguro, no estaba consciente del valor que Aswood le tenía y quería probarse a sí mismo creando el Omnitrix de nuevo, cosa que no salió bien. Los mayores miedos de Albedo como una persona insegura, su miedo a fracasar, su miedo a no ser aceptado, su miedo a que la gente lo vea como alguien inferior, se verían convertidos en una realidad. Número 1, cuando se convirtió en Ben Tennyson, puesto que él considera a los Tennyson una especie inferior, y para él, esto era básicamente estar atrapado en un cuerpo de niño. Y más aún, porque es en este momento en el que conoce a nuestro protagonista. Pero qué bueno que te encontré. Soy Albedo de Galvan. ¿Una materia gris? ¿Eres alto? Soy el fabricante del Omnitrix. Todos los miedos de Albedo hasta este punto, todos los miedos de ser inferior, de no ser aceptado, de sentir que va a fallar, serían validados, porque da igual qué tanto se esfuerce, qué tanto planee, qué alianzas haga, siempre termina perdiendo ante Ben. Siempre lo manipulan, siempre lo engañan, siempre falla. Y esta es una filosofía que de hecho puedo entender muy bien. Todo el mundo ha pasado por esos momentos en su vida en los que piensa que simplemente no tiene sentido intentarlo, que tiene miedo de fracasar y por eso en cambio intenta actuar sumamente seguro. Yo soy una de esas personas. Albedo es una persona que se esfuerza tanto para probarse a sí mismo, pero muy en el fondo sabe que realmente nunca va a ser mejor que Ben Tennyson. Te culpo a ti. Tú me hiciste esto. Siempre eres tú. Que realmente nunca va a ser mejor que Ben Tennyson. Y es por eso que lo odia, es por eso que está furioso con él, es por eso que quiere que todo esto suceda. Porque cada vez que se mira en el espejo, lo que Albedo ve no es a sí mismo, es un reflejo de su inferioridad. Inclusive, la escena final de este capítulo, la que para mí cimenta este como uno de los mejores capítulos de la franquicia, es esta de aquí. Albedo, el personaje más arrogante de la franquicia, bueno, uno de los tres, Sí. El cual es uno de los seres más poderosos del universo, uno de los más inteligentes, uno de los más capaces, simplemente se encoge en miedo mientras lo persiguen sus miedos. Tiene Y esos miedo. miedos tienen nombre y apellido, Ben Tennyson. Muy en el fondo, Albedo está aterrado. No solo tiene miedo, sino que sabe que en el fondo, da igual que tanto lo intente y con quién se alíe, él va a perder. También podríamos hablar de la disforia corporal que tiene Albedo y como esta es una gran alegoría a otro tema del cual estoy seguro que todos conocen, pero no quiero hacerlo en este video puesto que no traigo ganas de una funa. Pero el personaje de Albedo me encanta por lo que representa. Es un ejemplo de lo que una persona puede llegar a sentir si simplemente se siente menos. A fin de cuentas, todo lo que Albedo hizo a lo largo de la franquicia fue impulsado por el miedo. El miedo a no ser reconocido por Aswood lo llevó a crear al Omnitrix. El miedo a no ser capaz de recuperar su forma si pedía ayuda lo hizo tener que robarlo y convertirse en un villano. Su miedo a fallar lo hizo unirse con Vilgax, el cual él mismo Albedo le dijo que era una tontería. Inclusive su miedo a simplemente ser honesto con Ben hizo que todo esto saliera mal.
Cada evento que ha sucedido en la historia de Albedo ha sido su culpa, y todos y cada uno de ellos han sido impulsados Por el miedo. miedo. El miedo a sus acciones, el miedo a fallar, el miedo a que la gente lo vea como menos, el miedo a ser inferior. Y por mucho que no les agrade el personaje de Albedo, estoy seguro que todos podemos concordar que alguna vez nos hemos sentido así, inferiores, que no merecemos la pena y que hay personas Honestamente, yo también soy ese tipo de personas. O sea, yo en varias ocasiones sí me he sentido inferior a mis compañeros de escuela. mucho mejores que nosotros. Y bueno, esto es básicamente todo lo que tenía que decir sobre Albedo en esta ocasión. Sí, es un video algo corto, pero ¿qué quieren que les diga? No todos los videos pueden durar media hora. Pues sí, o sea, no todos los videos de YouTube pueden ser películas o telenovelas de 200 capítulos. Espero que lo hayan disfrutado porque la verdad me encanta hablar del personaje de Albedo y hace mucho que no podía hacerlo. Y nos vemos un par de días porque voy a hablarles acerca de mi otro villano favorito de Ben 10, el cual ya todos saben cuál es. Pero déjenme en los comentarios, ¿ustedes identifican algo con Albedo? ¿Les gusta este capítulo? ¿Piensan que tiene algo de sentido? ¿Estoy diciendo pura estupidez? No lo sé. Ustedes díganmelo. En fin, creo que esto es todo lo que tenía que decir en este video. Recuerden dejar like, suscribirse, comentario porque no quiero que YouTube me tenga shadow baneado. Y me despido. Hasta otra. Salí fuera. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Sí que sé que esta video reacción fue muy corta, pero la verdad fue bastante interesante ver esta perspectiva de Albedo. O sea, todo esto lo hace a motivación del miedo. De hecho, ahora que lo pienso técnicamente, Albedo sería un buen Yellow Lantern o Sinestro Corps, ya que esta facción tiene como emoción de motor el miedo. Y bueno, ahora sí, nos vemos en el próximo video. Adiós.